No sé si lo notaron, pero últimamente ando en modo fanboy con Pokémon. Hace poco jugué el Pokémon Escudo, estoy viendo Horizontes, vi el corto de Gardevoir, tal vez le saque video, ojo ahí. Y recientemente terminé Origins, anime del que vamos a hablar el día de hoy. Para los que no saben, Pokémon Origins es una serie de 4 capítulos o OVAs que en su día fueron utilizados para promocionar la sexta generación, es decir, tanto los juegos como el anime de X e Y. De hecho, se estrenó 10 días antes de que salieran los juegos en la 3DS, y lo que hicieron aquí fue adaptar los juegos de la primera generación, tanto rojo como azul. Literalmente calcaron la historia de esos juegos, con mecánicas y eventos incluidos, dejando para el capítulo final la conexión con X e Y, una conexión que obviamente iba a estar representada por cierta mega evolución. Yo no voy a engañar a nadie, a mí me encantó esta miniserie, fue como volver al pasado, ya tú sabes, la nostalgia siempre hace que todo sea mejor. Por supuesto, yo no jugué los juegos originales, ya que en el 96 ni siquiera había nacido, pero cuando tuve la oportunidad de jugar los remakes por allá en el año 2013-2014, la pasé bastante bien. Rojo Fuego fue mi segundo juego después de Esmeralda, y como todos los que jugamos estos juegos en LATAM, lo hice a través de software de conservación, más que nada porque para esa época y sobre todo donde vivía, conseguir una Game Boy Color era prácticamente imposible. Pero bueno, lo importante aquí es que los jugué, y debo decir que a pesar de sus fallos, porque Origins tiene muchos fallos, luego hablaremos de eso, sí logra transmitir lo que fue para todos nosotros jugar en la región de Kanto. En esta miniserie seguimos la historia de Red, y a diferencia de otros animes de Pokémon, aquí no se intentó adaptar las mecánicas de los juegos para que no se vieran como eso, mecánicas. ¿A qué me refiero? Que Origins trata de ser lo más apegado a los juegos, y es por eso que tenemos cosas como barras de vida, Pokédex que funcionan solas, Pokémon que se teletransportan de forma automática a la PC, entre muchas más cosas que no suelen verse en estas adaptaciones. Por lo que tengo entendido, a mucha gente no le gustó eso en su momento porque sentían que era demasiado absurdo, pero desde mi punto de vista es una genialidad, porque la intención de Origins no es ser como los otros animes de la franquicia, solo quieren mostrarte cómo se verían los juegos si fueran un anime. Entonces, como les dije antes, aquí seguimos la historia de Red, un chico que recibe su primer Pokémon de parte del profesor Oak, con la condición de que lo ayude a completar la Pokédex. Es una misión que le encomienda tanto a Red como a su nieto Green. En los juegos se llama Azul, pero eso es porque en Occidente le cambiaron el nombre, y si jugaron los juegos ya van viendo por dónde va la cosa. Es exactamente la misma historia, salvo por una que otra cosita. El primer capítulo es donde más libertades se tomaron, y eso es porque tienen que construir la personalidad de Red. Entendamos que en los juegos el protagonista es un cameraman, y para no dejarlo de esa manera lo convirtieron en Naruto, con voz y evangelizaciones incluidas. Qué loco eso. Red es un chico impulsivo, no le gusta perder, es un poco torpe, y según el profesor Oak es muy honesto, y por eso fue que lo eligió. Claro, así es como lo ve el profesor, pero nosotros sabemos que no es tan honesto, o al menos no llamaría de esa manera a alguien que intentó robar el Pokémon de otra persona. Igual se entiende que esa escena se hizo para mostrar lo que hacemos todos cuando jugamos Pokémon por primera vez. Estoy seguro de que todos intentamos ver qué pasaba cuando le lanzabas una Pokébola al Pokémon de tu adversario. De eso es de lo que va el primer capítulo, de ese proceso de aprendizaje por el que tiene que pasar Red. Inicialmente él solo quiere ayudar al profesor con la Pokédex, no le interesan mucho los combates, pero cuando es derrotado de forma humillante por Green, las cosas cambian. En ese combate su rival dejó en evidencia su ineptitud como entrenador. Su Charmander no era capaz de seguir sus órdenes al pie de la letra, y cuando el Squirtle de Green lo hizo gritar de dolor, sentí mucha lástima por ese Pokémon. La escena es tremenda, pero también te genera incomodidad y sirve para dejar en claro que estas OVAs no van dirigidas a un público infantil, al menos no al público de siempre. Es decir, si el anime de Ash era un Kodomo, Origins es más un shonen, y se nota bastante. De hecho, cuando Green derrota a Red, le dice que si no mejora como entrenador, morirá antes de completar la Pokédex. Que yo recuerde, nunca había ningún rival de Ash decirle algo como eso. Y claramente esas palabras llenaron de frustración a Red, quien llegó a pensar que la culpa de su derrota fue de su Pokémon. Así fue hasta que Brook apareció para guiarlo por el camino correcto. La participación de Brook en el primer capítulo me pareció interesante, porque nos da a entender que los líderes de gimnasio no solo están para entregar medallitas. En un universo donde los chicos salen a viajar solos desde los 10 años, es necesario que alguien les explique lo básico, y esa es la función de los líderes, por eso es que hay tantos en cada región. Brook se da cuenta de que Red no es un buen entrenador, pero siente que si lo pule un poco, podría convertirse en alguien decente, y eso es lo que vemos cuando logra vencerlo gracias a que usó Disparo Démora con su Metapod para vencer a su Onix. ¿Quién lo diría? Un Metapod siendo útil. Ese es el tipo de cosas que me gustaron de esta miniserie, siempre recordándonos cómo funcionan los juegos. Claro, todo esto es muy bonito hasta que pasamos a los siguientes capítulos, que no es que sean malos, a mí me gustaron todos, pero
sí se nota que argumentalmente hablando decaen uno tras otro y que el primer capítulo es el mejor de todos y con mucha diferencia. En el segundo capítulo tenemos la trama de Cubone y su madre muerta, que es una trama muy importante en el videojuego. Es donde se nos explica que el equipo Rocket asesinó a su madre, a Marowak, y es que, bueno, las primeras generaciones de Pokémon tenían estas cositas medio turbias, medio oscuras, como cuando te decían que vendían las colas de los Slowpokes y así. Antes les gustaba poner ese tipo de cosas y me agrada que en esta adaptación no las hayan pasado por alto. Ver a Cubone reencontrándose con el fantasma de su madre fue conmovedor, de las mejores escenas de la OVA, pero también hay que decir que en términos de desarrollo de personaje, es a partir de este capítulo cuando Red deja de crecer, ya no le tiene miedo a nada, se burla de su rival por haber gritado tras ver un fantasma, y todo el mundo comienza a cromársela sin ninguna razón. Igual que los juegos, porque los juegos siempre te la croman aunque no hayas hecho nada excepcional. Es decir, más allá de ayudar a la gente de ese pueblito, de Pueblo Lavanda, de quienes se entiende que lo admiren porque sacó al equipo Rocket de su pueblito, uno no entiende qué es lo que le ven personajes como Brook, el profesor Oak o Giovanni, porque lo ven como el chico con mayor potencial de la historia, pero lo único que hace Red en sus combates es spamear ataques y perder Pokémon a lo estúpido. En el capítulo 3 te tienes que creer que Giovanni se sentía emocionado de luchar contra alguien a quien le había bajado 5 Pokémon con un Rhyhorn. Incluso fue evangelizado en ese combate porque supuestamente la forma de lanzar Pokéballs de Red era igual a la suya cuando era un niño. Resulta gracioso que Giovanni termine disolviendo el equipo Rocket solo porque Red no quería recibir la medalla de un criminal. Incluso te dicen que el hombre se plantea rehacer su vida y todo eso, pero simplemente no da, amigo. Digamos que esa es una de las cosas más ridículas de Origin, la evangelización de Giovanni, pero aunque sea ridícula, no es como que no haya sucedido igual que en los juegos, es decir, allí el hombre también se retira después de haber sido vencido por Red, de un niño de 10 años. Entonces, pues, no es que podamos criticar mucho, porque se está adaptando al juego, y el juego es así. Lo único cierto es que la pelea estuvo buena, me gustó la dirección, así como la forma en la que Charizard obtuvo su victoria, usando movimiento sísmico, la vieja confiable, y bueno, es una pequeña referencia a nuestro querido Ash, porque siempre utilizaba ese movimiento con Charizard. Ya sobre el cuarto capítulo no tengo mucho que decir, porque es el menos interesante de todos. Aquí es donde vemos a Red coronarse como campeón tras vencer al alto mando Yagri, pero al igual que en los juegos, no se siente muy gratificante que digamos verlo vencer a un sujeto que no demostró nada a lo largo de la aventura. Claro, aquí Red no se la pasó venciéndolo cada vez que se lo encontraba como en los juegos, pero como desde el capítulo 2 ya le había perdido el respeto, pues no se siente tan memorable esta victoria. Eso y que el combate, a diferencia del que tuvo contra Giovanni, no se mostró al completo, fue más un resumen que otra cosa. Y esto sucede porque tenían que dejar espacio para la parte donde iban a promocionar la sexta generación, es decir, donde Red utilizó a Mega Charizard X para vencer y capturar a Mewtwo, quien por cierto usó su grito de los juegos, buen detalle ese. En líneas generales, Origins me pareció un anime interesante, es divertido, logra hacerte recordar lo que fue jugar en la región de Kanto. Si es que jugaron esos juegos, si no los jugaron pues tal vez la nostalgia no maquille los errores. Y aunque el último capítulo es más un comercial que otra cosa, sí cumple con su cometido, te hace dar ganas de jugar Pokémon X e Y, aunque sea para probar las mega evoluciones. No por nada esos juegos fueron de los más vendidos de la 3DS, solo por detrás de Mario Kart. La mega evolución fue muy querida en su momento, fue una locura, y animes como este son los que ayudaron a aumentar el hype de cara a la salida de estos juegos de Pokémon X e Y y también de su anime, porque al final de Origins te lanzaban el tráiler de la nueva aventura de Ash en Kalos. Joder, qué efectiva es la nostalgia, hay que decirlo. Irónicamente yo no he jugado X e Y, pero mira que nunca es tarde para probarlos, al menos para ver por qué se convirtieron en juegos tan bastardeados por la crítica de hoy en día. Sí, aunque fueron muy queridos en su momento, aunque la mega evolución la rompió toda, hoy en día todos critican la narrativa de estos juegos, critican algunas mecánicas, es una locura. Las cosas siempre son así, algunos juegos se envejecen súper bien, como la quinta generación, que al principio fue odiada pero luego fue amada, y otros pasan del amor al odio, como lo fue la sexta generación. Pero bueno, así es la vida. Y eso sería todo por este video. Si me dan ganas, analizaré el corto de Gardevoir porque me pareció curioso. Y si no me dan ganas, pues continuaré trabajando en mis impresiones de Horizontes. A ver si este año llego a ver al Meowscarada Muslón, el que está rompiendo internet, literalmente. Estos fans de Pokémon son una cosa bárbara, malditos pokefílicos, pero en fin. Si les ha gustado este video, no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción. Y ahora sí, me despido. Hasta la próxima. El Psy Kongru.